Seguir con la línea de pensamiento que nos trajo el hermano Otoniel el domingo. El hermano nos habló sobre la oración. Yo voy a seguir con esa misma línea de pensamiento, pero vamos a hablar en esta noche de uno de los beneficios de la oración. ¿Eh? Uno de los beneficios de la oración, que es la comunión. Jesucristo le dijo a los discípulos allá en el monte, en el Getsemaní, que tenían que orar para que no entraran en tentación. Amén. Orad para que no entréis en tentación. Entonces, el apóstol Pablo dice que tenemos que orar sin cesar. O sea, que no podemos detenernos en la oración, que tenemos que estar continuamente orando. ¿Y por qué tenemos que estar continuamente orando? A veces a nosotros nos gusta hablar mucho y tenemos un amigo o alguien y nos conectamos por el celular y estamos horas pegados en el celular hablando con un amigo, con alguien, porque nos gusta hablar, ¿verdad? Y hablamos de todos los temas, habidos y por haber. Ahí se menciona todo cuando uno está. Y el Señor quiere que nosotros tengamos, y Él nos dio ejemplo, Jesús nos dio ejemplo, porque Él en todo tiempo estaba en oración. Todo el tiempo. Él dejaba a los discípulos allá en la ciudad, en la aldea, y Él subía al monte a orar. Y estaba toda la noche orando. Y cuando no, se llevaba a los discípulos a orar al monte, al monte de los Olivos. Y allí estaban horas y horas y se las amanecían allí orando. O sea, y Jesús, que era Dios, se mantenía en contacto con su Padre continuamente. Y esa conexión nunca se rompió. Siempre hubo esa conexión con el Padre. Y esa conexión, ese enlace, nosotros los creyentes lo necesitamos. Necesitamos estar conectados con el Señor. Por eso era que el Señor, en la ley, se le decía a los padres que tenían que escribir la ley en los postes de la casa, en los dinteles de las puertas, que cuando fueran por el camino estuvieran hablando, cuando estuvieran en el trabajo, todo el tiempo hablando de la ley, de la palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra se impregnara en los niños, principalmente, porque los padres eran los responsables de doctrinar a los niños, de enseñarles. Y cuando usted está conectado con alguien, usted conoce las intimidades de esa persona. Porque Jesús mismo nos dejó ver a nosotros que es más importante, diría yo en este caso, la amistad entre dos personas que la hermandad. Porque Jesús le dice a los discípulos, ya no los llamaré mis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que los llamaré mis amigos. Porque yo les he confesado y les he dicho todo lo que yo conozco del Padre. O sea, yo me he desahogado con ustedes, yo les he expresado a ustedes, les he dicho todo lo que el Padre me dio a mí, yo se lo he dado a ustedes. O sea, nos da a entender que la amistad es un vínculo más estrecho que la misma hermandad, que la hermandad en Cristo. Porque cuando usted tiene un amigo de verdad, que son bien pocos, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con las amistades, aún de la iglesia. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando usted tiene un amigo de verdad, ese amigo usted se desahoga con él. Usted le expresa todo su sentir, todo, o sea, él conoce todo de usted. Sabe cómo es usted y todo de usted, pero siempre está ahí. Cuando usted lo necesita, él está ahí. Da una llamada de celular, usted lo llama y él aparece, llega, o está ahí al teléfono para ayudarlo, socorrerlo, o contestarle, ayudarle lo que usted necesita. Y son bien pocos, o sea, son bien pocos los amigos. Yo le diría que yo tengo un amigo así. Uno. A la hora que yo lo necesite, yo lo llamo, te necesito. Necesito esto de ti. Voy para allá.
deja lo que esté haciendo. Él deja lo que esté haciendo y viene a socorrerme. Me quedé a pie en tal sitio por allá, lo llamo. ¿Dónde tú estás? Ah, que estoy en casa, mira, tengo problemas, me quedé a pie. El carro se me dañó, pues voy para allá. Inmediatamente soltó lo que tenía en las manos y llegó a donde me socorrió. Mira, te necesito hacer algo en casa, necesito que me ayudes. Mañana estoy allí a las 6, a las 7 de la mañana. Cuando él me necesita, yo hago lo mismo. Me llama, yo corro para allá. ¿Ya? Y él necesita, él es una persona que tiene problemas emocionales y necesita, y yo siempre estoy ahí como si fuera su papá. Y a mí me respeta, ¿verdad? Porque él tiene problemas. Y él me ve a mí como una autoridad. Y yo le digo, no, las cosas son así. Y él me dice, ok, Otilio, ok, no hay problema. Pero cuando yo lo necesito, siempre está disponible. Nunca me ha dicho que no. Nunca me ha dicho que no puedo. No, él deja lo que tenga, aún sintiéndose mal físicamente, se va a ayudarme. Pues no, Otilio, le dice a la esposa, Otilio me necesita. Y prende el carro y se va. O sea, esos son amigos. Usted es gente que usted puede contar con eso. Por eso es que nosotros los creyentes, el verdadero amigo nuestro es Jesús. ¿Por qué? Siempre está disponible para nosotros. A cualquier hora que nosotros vayamos a Él, Él está. Él nunca nos pone pretexto. Por eso es que entonces nosotros, como creyentes, tenemos que mantener esa íntima comunión con Él. ¿Y cómo usted tiene una íntima comunión con alguien? Cuando usted se comunica con esa persona continuamente. Porque si usted lo ve, se comunica con él cuando lo ve así esporádicamente, como mucha gente que nos vemos a veces en el supermercado, 2 o 3 semanas. Fulano, ¿cómo tú estás? Dios te bendiga. Esos no son amigos, son conocidos. Pero cuando usted se comunica todos los días con alguien y usted mantiene, eso se llama una estrecha relación, una relación íntima, una estrecha, una cercanía bien cercano a esa persona. El creyente tiene que tener esa cercanía con Dios, con Jesús. Y eso se logra únicamente ¿qué? A través de la oración. Eso se logra a través de la oración. Y ese enlace, eso se llama comunicación. Comunicarnos, en mantenernos, en este caso que estamos en lo moderno, pues ese es el celular que nos conecta con Dios. Porque antes decíamos que era el cable que nos unía a Dios, pero hoy en día como la tecnología ha avanzado tanto, pues mira, ese es el celular que nos conecta con Dios, la oración. Y entonces podemos tener una comunión con Él. Y cuando tenemos comunión con Él, ¿qué pasa? Cuando aquellos 2 discípulos iban camino a Emaús, por el camino discutiendo lo que había pasado, Jesús viene y se le acerca y comienza a caminar con ellos. Cuando usted tiene una íntima comunión con Dios, usted puede estar seguro que Jesús va a su lado. Siempre está ahí y siempre va a estar ahí porque usted mantiene esa conexión, esa comunión. Dice, como decía hermano Elías ahorita, Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús siempre está donde están los creyentes que le buscan en espíritu y en verdad. Dice, Lucas 24:15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Esos fueron los 2 discípulos, los 2 que iban camino de Emaús. Que Jesús se le acerca y le pregunta, ¿qué es esa plática que ustedes llevan ahí? Porque iban bien entretenidos por el camino. Y vemos cómo Jesús se le acerca y camina con ellos. Entra con ellos a la casa. Comparte el pan. Cuando parte el pan es que ellos se dan cuenta que era Jesús. Ellos no lo habían reconocido, pero Él estaba allí. Él está aquí, aunque nosotros no lo veamos. Amén. Aunque no lo veamos, pero sí está aquí. Sí, Señor. Está con nosotros y nos protege, nos cuida. Dice primera Pablo a los Corintios, dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios,
por el cual fuisteis llamados a la comunión. ¿Tienen eso? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice Pablo que Él es fiel y por Él fuimos nosotros llamados. ¿Fuimos llamados a qué? A tener una comunión con su Hijo Jesucristo. A tener esa empatía, tener ese contacto, esa empatía con el Señor. Santo, mi Dios. Santo, santo eres, mi Señor. Dice Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, ¿qué nos está diciendo Juan aquí? Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Cuando usted anuncia, usted expresa la relación, lo que usted ha experimentado, esa presencia, esos beneficios de mantenernos limpios y puros para Dios. Porque cuando el apóstol dice que lo que hemos visto, lo que hemos testificado, le estamos dejando ver a ustedes todo lo que a través de la comunión con el Padre hemos recibido. Por eso es que la Biblia dice que este evangelio se ha predicado por testimonio. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una conexión íntima con Dios y una comunicación íntima con Dios, usted va a sentir la presencia de Dios, usted va a tener sanidades de parte de Dios, usted va a ver milagros y prodigios, y usted tiene que hablar de eso. Usted tiene que testificar eso. ¿Por qué? Porque eso va a ser de ayuda para el que escucha. Para que entonces el que escucha diga, pues, vale la pena entonces orar, vale la pena buscar a Dios, vale la pena ayunar. Porque si la hermanita o el hermanito a través de la oración recibió esa bendición, pues yo quiero una bendición también así. Esa bendición se consigue así, a través de esa búsqueda genuina con el Señor. Santo, mi Dios, maravilloso tú eres. Vemos cuando vamos al libro de Éxodo, Génesis, vemos la comunión que tenía Moisés con Dios. La estrecha comunión que tenía Moisés con Dios. Al extremo que en una ocasión Dios llama a Aarón y a María y los reprende. Y le dice, con cualquiera otro profeta, con cualquiera otro, yo me comunicaré a través de sueños y visiones. Pero con mi siervo Moisés, no. Con mi siervo Moisés yo me comunicaré cara a cara. Eso es una comunión. La diferencia es del cielo a la tierra. O sea, con los demás se iba a comunicar a través de sueños y visiones, pero con Moisés iba a hablar de tú a tú, frente a frente. Esa es la comunión que Dios quiere con el ser humano, con cada uno de nosotros. Hablarnos a nosotros de tú a tú. No hablar a través de otras personas, sino hablarnos directamente. Pero para eso hay que pagar un precio. Hay que doblar rodillas, hay que conectarnos, hay que estar conectados todos los días, varias veces al día. No hacer oraciones flash, oraciones ligeras. Señor, bendíceme y gracias por este día y seguir caminando. Hay que hablar con Dios, hay que expresarle a Dios. A pesar de que la Escritura nos dice a nosotros que Dios sabe todas nuestras necesidades antes de que nosotros se las expresemos, pero Él quiere que nosotros se las expresemos por eso, porque Él quiere que haya ese contacto entre tú y Él, entre yo y Él, que ese contacto esté ahí continuamente.
que estemos hablando con Él y expresándole nuestro sentir a Él como nuestro mejor amigo. De tú a tú, hablando con Él como si tuviera otra persona ahí al lado de nosotros, que de hecho lo está, porque Él siempre está a nuestro lado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, Él no nos deja en ningún momento, no importa por la que estemos pasando, las tribulaciones, las angustias, la lucha que tengamos, como la sierva, que tiene una lucha terrible donde está viviendo ahora, pero Dios le va a dar la victoria porque Dios la llevó allí. Y Dios se lo dijo. Pero allí va a romper cadenas, allí va a romper yugos. ¿Por qué? Allí aquello es terreno de Satanás. Yo sé lo que es eso, yo trabajé allí. Allí hay de todo lo malo está allí. Pero cuando usted llega con la luz de Cristo, el enemigo trata de, como león rugiente, tratando de meter miedo, pero cuando usted está en las manos del Señor, usted está seguro, está confiado. Sí. Así que Dios tenía una comunión tan hermosa y tan estrecha con Moisés, que hablaba con Moisés cara a cara. Cuando María censuró, habló mal de Moisés, ¿qué le pasó a María? Dios le mandó la lepra y tuvo 7 días fuera del campamento, leprosa, blanca como la nieve, porque murmuró contra Jehová, contra Moisés, el amado, el ungido de Jehová. Y la comunión que realmente había con Dios y Moisés se atrevía a exigirle a Dios. Cuando Dios dijo, voy a matar a este pueblo, lo voy a raer de la faz de la tierra, Moisés le dijo, no, mátame a mí primero. Pero ¿cómo tú si después que lo sacaste de allá lo vas a matar? Y hablaba con Dios como le reclamaba a Dios. Y no, tú no vas a hacer eso. Mejor me matas a mí primero antes de matarlos a ellos. Y le hacía frente a Dios Moisés. Tenía ese atrevimiento Moisés, pero era la confianza que había. La confianza que había de Moisés con Dios. Como Moisés hablaba como si fuera con Aarón que estuviera hablando. Y lo hermoso de eso. Cuando mantenemos esa comunión continua con Dios, ¿qué pasa? En el libro de Génesis, capítulo 5, verso 25, hay un personaje pintoresco, diría yo. Se llamaba Enoc. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Si buscamos, vamos a buscarlo ahí, Génesis 5, vamos al verso 20, porque Enoc para sus tiempos caminó con Dios, íntimamente con Dios. Dice, el padre de Enoc se llamó Jared, y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Pero engendró a Enoc. Dice, y vivió Jared después que engendró a Enoc, vamos a buscar más arriba. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Quién era Matusalén? ¿Ah? El hombre más longevo o que más ha vivido sobre la faz de la tierra. 969 años. Adán vivió 950. Entonces, Matusalén, que era hijo de Enoc, vivió 969 años. Dice el verso 22, y caminó Enoc con Dios
después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. O sea, la vida de Enoc fue una vida, ¿cómo se llama? Se dice intachable. Dice que caminó con Dios. O sea, había una comunión íntima de Enoc con Dios. Al extremo que Dios se lo llevó. Enoc es un tipo de la iglesia. Y a veces pensamos que eso ocurrió de un día para otro. Pero después que engendró a Matusalén, a su hijo, su primer hijo, vivió 300 años más. A veces nosotros nos desesperamos porque queremos que las cosas lleguen rápido, ¿verdad? Pero Enoc, los años completos de Enoc fueron todos los días de Enoc 365 años. O sea, desde que nació, aparentemente caminó con el Señor y estuvo caminando con el Señor 365 años. Y cuando tenía 365 años, Dios se lo llevó. ¿Dónde está? ¿Para dónde se lo llevó? ¿Ah? Al cielo. Eso creo yo. Eso creo yo. Que no fue parar al seno de Abraham, sino que se lo llevó directamente al cielo. No tenemos evidencia bíblica de eso, que respalde eso. Pero él es tipo de la iglesia. Que cuando menos, tenía 365 años y Dios lo cogió. Se lo llevó, cuando menos él lo esperaba. O sea, lo importante del caso de Enoc es que caminó con Dios. Toda su vida la estuvo compartiendo con Dios y vivió en santidad. En la tierra, aquí donde estamos nosotros, pero vivió en santidad delante de Dios, al extremo que Dios lo arrebató. Que Dios lo arrebató y se lo llevó. Y por eso es tipo de la iglesia, porque nosotros estamos aquí en la tierra caminando con Dios y la esperanza nuestra es que en cualquier momento el Señor venga y nos arrebate, nos llame y venga a las nubes, una nube, y nos llame y nos diga sube acá. Y nosotros, no importa dónde estemos, el lugar en que estemos, subimos allá. Lo de aquí se queda porque la ropa se va a quedar aquí, nos van a dar en ese abrir y cerrar de ojos unas vestiduras nuevas, blancas, resplandecientes, para poder estar ante la presencia del Señor. Porque nadie puede estar a la presencia de Dios con ropa que no sea apropiada. ¿Para qué? Eso fue como el tipo que entró a las bodas, que el Señor nos hizo nos dio la parábola de que entró a las bodas y no tenía la vestidura para estar allí. Mira, amigo, ¿cómo tú entraste aquí si tú no estabas con ropa para la ocasión? Todos vamos a hacer y vamos a recibir de parte de Dios unas vestiduras blancas, porque delante de Dios, los ángeles que están delante de Dios, sus vestiduras son blancas, resplandecientes, porque eso significa pureza. La blancura es pureza, y allá nada sucio ni inmundo podrá entrar. Todo tiene que ser puro, limpio y resplandeciente. A nosotros se nos va a dar esa vestimenta, literalmente, porque pues cuando nos convertimos al Señor nos dieron una simbólica, que es la que nosotros tenemos que mantener limpia y pura mientras estemos aquí en la tierra, esperando a ese momento que el Señor venga a rescatarnos, a llevarnos con Él para estar para siempre con Él. Y esa promesa nos la hizo Él en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, cuando Él nos dijo: voy pues, si me fuere, iré y prepararé el lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué haré? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis por siempre. Vamos a estar con el Señor por siempre. Se acabó sufrimiento, se acabó dolor, se acabó todo, porque el Señor nos va a
rescatar y nos va a llevar para con Él, a su lado. Vamos a estar a su lado por siempre. Santo mi Dios, maravilloso es nuestro Rey, hermoso es el Señor. Así que tenemos que caminar con Dios, y en ese caminar, ¿cómo nosotros vamos a estar en ese caminar? Conectados con Él, en comunicación continua con Él. Yo me imagino que no todo el tiempo, para que fuera, ¿cómo lo diría yo? Para que fuera ejemplo de todo, para toda la raza humana. Porque miren cuántos años, cuántos miles de años van de esto, y esto está aquí escrito como ejemplo para los creyentes, que hay que caminar, hay que mantener una comunión y que hay que caminar con Dios donde quiera que vayamos. Donde quiera tenemos que estar caminando con Él y hablando de las maravillas de Él. Porque no es guardárnoslo para nosotros, como hacen muchos que se van allá a una montaña por allá y montan un monasterio por allá y se aíslan. No, Dios no mandó al creyente a aislarse, ni a creerse más santo que nadie para no compartir con los demás. Nosotros no nos podemos contaminar con el pecado, pero nosotros tenemos que hablar la palabra donde quiera que vayamos. Esa comunión que tenemos con Dios se la tenemos que manifestar a los demás, para que ellos vengan al camino y conozcan esa comunión y puedan estar en comunión con Dios. Porque nadie que no esté en comunión con Dios no puede entrar al reino de los cielos. No puede, esa comunión no se puede romper en ningún momento. Pero nosotros tenemos una responsabilidad grande como creyentes. Es que de testificar que somos de Jesucristo, que somos de Él y que caminamos con Él, como lo hizo Enoc. Dice el salmista, Salmo 145, 18: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Qué es invocarle? Llamarle, hablar con Él. Hablar, comunicarnos con Él. Santo mi Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Y Jeremías decía, en Jeremías Dios le decía, yo soy Dios de cerca. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. No, Dios de cerca y de lejos. O sea, Dios está en todo momento y con todos. Él no simplemente está aquí en el templo, como mucha gente cree que Dios solamente está aquí en el templo y son santos cuando llegan aquí a la iglesia, ¿eh? Y cuando salen afuera de la iglesia se va la santidad. Dios está con nosotros en todo tiempo y donde quiera que nosotros estamos, protegiéndonos y cuidándonos. Él es Omnipresente. Omnipresente quiere decir que está en todo lugar, en todo minuto, en cada segundo. En cada segundo. Es omnisciente y omnipresente, porque todo lo sabe. Omnisciente, Y omnipresente. todopoderoso. Y omnipotente, porque todo lo puede. Atributos de eso. Santo mi Dios. Santo mi Dios. Hechos 17:27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él no está lejos, Él está cerca. Ahora, Salomón decía que tenemos que buscarlo mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que no va a estar. Pero los que estaban con Él y los que caminaron con Él, los que mantuvieron la comunión con Él, se fueron con Él. No va a estar para los que quedaron, porque el Espíritu se va a ir junto con la iglesia. Y ahí entonces que viene el gobierno del anticristo a reinar. Y pobrecitos de los que se queden. Pobrecitos. Porque la lucha va a ser grande y la persecución va a ser grande.
y no va a haber Espíritu Santo para que les dé fuerza. Por eso es que ahora, todavía, que estamos a tiempo, tenemos que mantenernos en esa comunión. Tenemos que luchar. Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz parece pesada y a veces nos resulta pesada, pero hay que cargar con ella. Tenemos que cargar con ella hasta que el Señor nos mande a buscar, nos rescate. Cuando el Señor nos rescate, la cruz se queda aquí. Se queda aquí la cruz, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más persecución, ya no hay más dolor, ya no hay más lágrimas, porque mantuvimos esa comunión con Él todo el tiempo y fuimos entonces, como fue Enoc, rescatados por Él. Y eso está ya ahí a la vuelta de la esquina. Así que tenemos que mantener la unión y la comunión entre los hermanos. Porque yo no puedo decir que tengo comunión con Dios si estoy enojado con mi hermano, o si estoy indiferente con mi hermano. O sea, la hermandad dentro del grupo de creyentes tiene que ser una comunión, tiene que haber una comunión genuina entre nosotros. Tiene que haberla, porque no puede haber, si no hay comunión entre nosotros mismos, ¿cómo la puede haber con Dios? ¿Cómo usted puede decir que ama a Dios, que nunca lo ha visto, si aborrece a su hermano que está ahí a su lado? Tenemos que tener cuidado. La comunión entre nosotros no puede fallar tampoco. Tiene que ser genuina y tiene que ser pura. Y como dice la Escritura, o sea, si tú vienes al altar a traer tu presente y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu presente en el altar, vete, reconcíliate con tu hermano y entonces regresa. Porque si no hay comunión los unos con los otros, si nosotros entre nosotros no tenemos comunión, ¿cómo vamos a tener comunión con Dios? No la puede haber. No la puede haber. Pero yo sé que aquí sí la hay. Esta iglesia es una iglesia de amor y de gozo, como es el título de la iglesia. Aquí yo sé que entre nosotros los hermanos siempre ha habido esa hermandad, esa compartir. Y eso es muy lindo entre los hermanos, donde quiera que nos encontramos. Dios te bendiga, Dios te guarde, cómo está la cosa, cómo está, qué bueno estuvo el culto. O sea, esa hermandad tiene que prevalecer entre nosotros, los creyentes, porque eso es lo que Jesús quiere, que el creyente, que nosotros, por eso es que en una ocasión Pedro le dice al Señor, que nosotros que lo hemos dejado todo por ti, que vamos a recibir. ¿Qué Jesús le dice? 100 veces más de lo que tenían aquí en la tierra, 100 veces más de lo que tenían aquí en la tierra, lo van a recibir en la misma tierra. Porque si tú no tenías amigos, no tenías hermanos, ahora vas a tener muchos hermanos, muchos amigos, mucha gente que te da la mano, mucha gente que te quiere, mucha gente que va a orar por ti, que se preocupa por ti. ¿Sí? Porque cuando estamos allá afuera, allá no hay amistad. Allí no hay amistad. Afuera no hay amigos. Afuera es amigo, como le pasó al hombre, al hijo pródigo. Tenía muchos amigos mientras tenía chavo. Mientras tenía dinero que le daba y le daba para los vicios y para los deleites, y tenía muchos amigos. Pero cuando se le acabó el dinero, ¿qué le pasó? Se desaparecieron los amigos. ¿Y dónde fue a parar? A darle comida a los cerdos. Un hombre que se le había enseñado que esos animales eran inmundos, que no los podía ni siquiera tocar. Ahora tiene que darle comida. Así que aquí, en la casa de Dios, aquí sí
hay hermandad, aquí sí hay comunión. Y si usted ve a alguien indiferente con usted, no tenga miedo, vaya donde él y dígalo. Mira, hermano Elías, yo lo noto usted indiferente conmigo. Si yo le hice algo, perdóneme, ¿sabes? Porque a veces nos sentimos por cualquier cosa. Pero a veces que pues, el enemigo quiere sembrar cizaña. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿ves? Tenemos que tener mucho cuidado porque el hermano hizo un comentario y a usted no le gustó. Pero no lo hizo por usted. ¿Ves? Y si usted vaya donde él y diga, mira, este comentario que usted hizo como que a mí no me gustó por esto y por esto. Pero usted se tiene que reconocer que no lo hizo por usted. ¿Sí? O sea, y no podemos ser, tenemos que tener cuidado de no ser tan sensitivos. Nosotros tenemos que aprender a dejar que las cosas nos rebalen. Aceite a veces. ¿Ah? Hay que untarse aceite a veces. Hay que usarse grasa. Hay que untarse grasa. Allá donde yo vivía, y terminamos, había un señor que sacaba arroz con caña. ¿Y usted sabe lo que hacía? Se quitaba la ropa y se untaba grasa en su cuerpo. Cuando la policía viniera a cogerlo, porque la policía lo estaba velando, ¿ves? Porque estaba siempre sacando ron, le echaba mano y como estaba todo embajado de eso, se le rebalaba y se le iba. Pero sabían que era él, porque era un señor chiquito así, prieto, le decían mozo. La policía lo sabía, pero nunca lo podían coger porque rebalaba como las anguilas. Por eso untaba grasa en el cuerpo para irse a sacar ron. O sea, la gente se la inventa. Pero nosotros tenemos que aprender a amarnos, pero con un amor puro, sincero, genuino, ¿ves? Y que haya esa comunión entre nosotros, de como yo le digo a Cuchi, ese amor, ese cariño entre los hermanos, o sea, esa confianza de tratarnos con mucho cariño, mucha hermandad, ¿ves? Con respeto, pero que haya una buena comunión entre nosotros, porque eso le agrada al Señor. Eso le agrada al Señor, y el Señor está donde están los creyentes así. Porque si hay creyentes disgustados, allí no está el Señor. Usted puede estar seguro que no va a estar el Señor. Y por eso muchas iglesias se mueren. Muchas iglesias se mueren. Porque hay enemistad entre los hermanos. Y el Espíritu Santo no está allí. No contristéis el Espíritu con el cual fuisteis sellados. Si usted deja que ese espíritu de celo, ese espíritu de enojo llegue a su vida, pues usted pierde la comunión con Dios. La pierde. No podemos, tenemos que rápido que vemos algo que no es de Dios, inmediatamente rechazarlo en el nombre de Jesús. Y seguir adelante y no permitir que nada ni nadie nos quite ese contacto, esa comunión con Dios, con Jesús. No podemos permitirlo, no nos podemos dar el lujo de que eso pase, porque eso nos afecta a nosotros como creyentes. Y eso nos distancia, nos aleja de Dios. Dios quiere que nos amemos, eso es lo que dice Pablo. Amémonos unos a otros, con un amor puro, pero de corazón. Exacto, con amor puro que venga de lo más profundo de su ser. No como el Señor le decía al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ves? Su corazón está lejos de mí. Y eso no. El corazón nuestro tiene que ser de Jesús, pertenecerle a Él y ser para Él. Y estar puro delante de Él. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y esa comunión que vamos a
a recibir a través de la oración, mantengámoslas firmes, porque eso nos va a ayudar a mantenernos seguros en el Señor. Dios les cuide.